Lo vi de espaldas, encorvado, con la gorra raída entre las manos. La fila del cajero moviéndose como una serpiente lenta y mecánica alrededor suyo. Por un instante pensé que era uno de esos huecos de la ciudad, una figura sin pasado, otro cuerpo que empuja monedas en un vaso plástico. Luego la barbilla se me dibujó en la memoria como una grieta familiar y el mundo, sin avisar, se detuvo. Era mi padre. Había pasado más de 20 años desde la última vez que lo vi con la mesa puesta, con su voz prometiendo que volvería por algo mejor. Esa frase, por algo mejor, era a la vez escueta y pesada, un objeto que quedó clavado en nuestras vidas como una espina. Lo vi ahora al lado del cajero automático, pidiendo con la mano temblorosa. Su ropa olía a diésel y a frío, y el silencio que lo rodeaba tenía la textura de la indiferencia. La gente lo esquivaba con la mirada, algunos le daban unas monedas como quien se quita un peso de encima. Ninguno lo miró a los ojos. Por un segundo quise retroceder en la fila y gritar todo lo que había acumulado en esos años. Las noches sin él, las promesas rotas, la ausencia en los cumpleaños de los chicos. Quise exigirle explicaciones, reclamarle que se hubiera tomado la libertad de abandonar una casa entera como si fuera un mueble que no merecía ser devuelto. Pero había algo en su espalda que me detuvo. La manera en que sostenía la gorra con ambas manos, como si el resto de su vida fuera apenas eso, un trozo de tela entre los dedos. Casi sin pensarlo, saqué el teléfono para grabarlo. Era la reacción automática, testimoniar con imágenes para que la certeza no se esfume. La pantalla me mostró su perfil, las arrugas, una oreja que había heredado de mí. Entonces, la memoria me arrancó de ese presente y me llevó como siempre lo hace, a las cocinas de mi infancia. Mi madre solía decir que el silencio de los hombres puede pesar más que un martillo. Ella hablaba bajito, con la taza de té humeante entre las manos, mirando el jardín donde las rosas crecían con menos vigor desde que mi padre se fue. Tenía las manos ásperas de tantos oficios a la vez: planchar, coser, lavar ropa que olía a sudor y esperanza. Yo la veía dormir apenas, con el pelo recogido en un moño que parecía sostener el techo de la casa. De noche, cuando la casa quedaba en silencio, me paraba frente a la ventana y escuchaba el motor de los camiones pasar por la calle. Era un sonido que asociaba a promesas que no volvieron. El tipo se fue por una vida mejor, decíamos entre dientes en la calle del barrio, como si esa frase fuera una explicación suficiente. Nadie nos contó de qué se trataba esa vida mejor. A veces me cruzaba con gente que lo conocía. Se fue a la frontera, se metió en algo, se las arregló por su cuenta. Nunca hubo un cierre. Para mis hermanos y para mí, su marcha fue una grieta que se hizo túnel. Aprendimos a vivir con ella, pero su ausencia nos moldeó a su manera. Yo, desde adolescente, me juré no repetir el mismo abandono. Me repetía a mí mismo como un mantra tosudo que un padre no abandona, que la palabra mejor no se usa para tapar cobardías. Comencé a trabajar muy temprano. Tenía 13 años cuando me plantaron frente a una máquina, con el olor a aceite caliente y metal. Mis manos aprendieron a leer el lenguaje del trabajo duro. Una llaga sana y regresa. Las herramientas no piden explicaciones. Aprendí a cuidar cosas que valían poco dinero, pero mucho orgullo. Más tarde, con años de atardeceres en el taller, logré poner un local propio. No fue fácil. Noches sin dormir, préstamos que parecían mordidas de tiburón, y esa sensación de estar siempre a la defensiva, como si el mundo fuera un cajón desordenado, donde alguna pieza se podía perder de un día para otro. A un precio que ahora veo alto, puse todo en eso: tiempo, cuerpo, silencio. Construí una casa para mis hijos con un techo firme y una mesa que ya no cojeaba. Compré una caldera para que mi madre no se quemara el agua del té. Pinté la cocina del color que a ella le gustaba y planté un limonero en el jardín, porque ella decía que el limón lo arreglaba todo. En la superficie, éramos una familia como otra cualquiera. Buenos almuerzos, viajes de fin de semana, fotos en la pared con sonrisas asumidas. Por dentro, sin embargo, había otra verdad: mi ausencia emocional.
Daba provisiones, arreglaba la casa, pagaba la escuela, pero había una costura que yo no podía remendar. Las horas que trabajaba me robaron la cercanía con los chicos. No estaba presente para las pequeñas derrotas ni para las alegrías que no necesitaban dinero, solo ojos. Tamara llegó a nuestras vidas como una presencia discreta y firme, un testigo que no hablaba, pero que entendía la naturaleza de las cosas. Ella entró como empleada doméstica y se quedó como una especie de brújula moral. Con manos que parecían hechas para reparar platos y para secar lágrimas, se ocupaba de la casa con una paciencia que me avergonzaba en secreto. La veía tratar a mis hijos con una ternura que yo sentía no merecer. Tamara era quien notaba cuando Daniel estaba callado porque algo lo mordía por dentro, o cuando Sofía fingía que todo estaba bien para no contagiarme su tristeza. Era la que me dejaba notas en la mesa cuando yo llegaba tarde. «Café listo», o «No lo olvides, tu mamá quería contar algo». A veces, por la noche, la encontraba sentada en la cocina con una taza fría, mirando al vacío con una concentración que parecía un acto de oración laica. Fue Tamara quien me habló del video por primera vez. Lo dijo con la voz de quien intenta calmar una hoguera sin mojarla demasiado. «Hay cosas que se ven y no se olvidan», me dijo una tarde, mientras yo sostenía una taza con las manos temblando de cansancio. No me explicó todo, nadie lo hizo. Al principio pensé que hablaba de chismes, de rumores que flotan en la esquina del barrio como hojas secas. Después supe que no eran rumores. Era un archivo digital, una memoria USB que alguien pasó de mano en mano y como si fuera un virus, se multiplicó. No voy a detallar imágenes indecorosas ni a regodearme en la humillación que eso provocó. No hace falta. Lo que importa es el efecto. La confianza se rompió en pedazos que no encajaban de nuevo. Ver a Laura, mi esposa, en esa grabación fue como cruzar por debajo de una tormenta eléctrica. Todo quedó iluminado y a la vez devastado. La parte pública vino después. El rumor saltó a la comunidad. La iglesia fue un escenario porque los protagonistas eran personas con una reverencia fingida y un poder real. Yo fui al templo esperando encontrar un refugio y encontré cámaras, miradas que no buscaban consuelo sino espectáculo. Fue la vez en que comprendí que la verdad, cuando se exhibe como arma, no cura, perfora. La reacción fue volcánica. El escándalo se extendió como aceite en agua. Conversaciones en mercados, llamadas anónimas, mensajes en redes sociales con la implacable capacidad de amplificar la vergüenza. Algunos vecinos nos miraban con lástima o con algo más cercano al morbo. Otros simplemente habían tomado partido antes de saber. La línea entre apoyo y inquisición es a veces solo una cuestión de ruido. La iglesia, por aquel entonces, intentó poner paños fríos sin perder su imagen, palabras de oración y disciplina lanzadas como chalecos salvavidas para salvar lo que quedaba de reputación. No culpo a toda la congregación, culpo a la dinámica que se instala cuando la moral se confunde con el poder. Perdimos mucho, la calma, parte de la vida pública que habíamos tenido, la confianza de algunos amigos. Laura y yo no tuvimos buena suerte en el manejo de la crisis, no supimos qué primeras medidas tomar, y cuando se esperaba que alguien se pronunciara con claridad, nos quedamos en el terreno movedizo de las excusas. Quizá eso fue lo que encendió más la furia a nuestro alrededor. Puede que, en el fondo, yo mismo hubiera preferido la catarsis pública, una escena de justicia, porque la venganza es una tentación que tiene la apariencia de limpieza. Pero aprendí que la venganza deja la misma suciedad, solo que ahora es la tuya y la de otros. Los chicos, Daniel y Sofía, se volvieron los fragmentos que más me importaban no perder. Llegaron a conocer la versión pública de sus padres, donde yo aparecía en fotos con una cara que intentaba ser fuerte. En casa, tratábamos de sostener un hilo de normalidad. Tareas, cenas, explicaciones adaptadas a edades que no merecían palabras adultas. Les dije lo que pude sin mentiras, que había problemas, sí, pero que yo estaba ahí, y que nadie, ni la vergüenza ni los rumores, podría cambiar eso. Aún así, en las mañanas veía a Daniel caminar con una dureza en la mirada que me helaba.
y a Sofía esconder una risa para que las amigas no la vieran rara. Los niños tienen una capacidad de adaptación que nos asusta. Se reinventan rápidamente. Pero cada reinvención dejaba una costra que algún día habría que abrir. Después de aquel torbellino, vino un silencio que olía a reconstrucción. No todo lo que perdimos fue material, también hubo reputación que cuesta más recuperar que un objeto. Me quedé sola en la parte más privada de la casa, con mi orgullo partido, mi corazón arrugado por engaños y una nueva certeza. Mi prioridad sería reconstruir la vida con los que eligieron quedarse. Elegir. Esa palabra me golpeó con fuerza. Porque ser padre o ser familia no es solo tener un apellido compartido, es estar presente, sostener, aparecer cuando todo se cae. Lo que había hecho mi padre hace años no podía ser mi opción. Comencé de nuevo como quien inicia una casa desde los cimientos. Vendí lo que no era necesario. Acepté trabajos que me avergonzaban al principio y me reí de mi propio ego cuando comprendí que la dignidad no está en los títulos, sino en la coherencia diaria. Puse límites. Si alguien entraba en mi vida para romperla, no tendría lugar de regreso sin una reparación real. Fue duro, pero necesario. Tamara siguió siendo el ancla. A veces me decía con esa voz seca, «Los hijos aprenden de lo que ven, no de lo que dices». Y yo le creí porque necesitaba creerle. Pero en esa reconstrucción no pude evitar mirar de vez en cuando hacia atrás. Me preguntaba por qué algunos hombres saben irse y otros no saben quedarse. Pensaba en mi padre, en la imagen de su espalda que se hizo figura en el banco. ¿Qué lo llevó a marcharse? Las respuestas nunca llegaron. Había rumores, una vida nueva, problemas, mala compañía. No me sirven. Cuando alguien se va sin explicar, deja una herida que no tiene hematoma visible, pero que duele igual. La ausencia se convirtió en una especie de pedagogía para mí. Me enseñó a no delegar la paternidad en promesas que puedan evaporarse. Y así regresé al presente, con la fila del banco avanzando despacio, y la sombra de mi padre a solo un par de pasos. Recordé ese olor a diésel que me trajo la memoria, y me sorprendí al sentir una mezcla de ira y pena que no sabía nombrar. Por un lado, había una rabia antigua, de adolescente herido que no entiende por qué alguien elige la fuga. Por otro, había una curiosidad atroz. ¿Qué le había pasado? ¿Por qué pedir limosna si alguna vez fue capaz de decirnos que iba a encontrar algo mejor? El sonido metálico de la puerta giratoria del banco me devolvió. A mi lado un hombre mayor lanzó unas monedas con la misma indiferencia con la que uno a veces cierra los ojos frente a la desgracia ajena. Pensé en la insolvencia moral que supone abandonar a quienes dependen de ti y luego aparecer pidiendo ayuda. Pensé en la vergüenza que debe sentir cualquier ser humano que se ve reducido a eso. Y a la vez observé su cara más de cerca. Los ojos de mi padre, pequeños ahora, se abrían y se cerraban con la rapidez de quien estudia a su alrededor para medir la posibilidad de una caridad. No era un espectáculo, no quise convertirlo en tal. Bajé el teléfono y lo guardé. Grabarlo ya no me daba paz. La imagen en la pantalla no iba a responder las preguntas que ardían en mi pecho. Me acerqué, pero no lo hice en línea recta. Di una vuelta como buscando un ángulo que me ayudara a entender mejor la escena. Su respiración, el vaho que salía de su boca en el frío del banco, la manera en que su esperanza se consumía en monedas. Todo eso y algo más profundo. La sensación de que, frente a su miseria, mi viejo juramento de no repetir era también una carga de juicio que había que sostener con prudencia. Entonces él levantó la vista. No supe si fue al azar o porque el destino tiene malicias propias, pero sus ojos me buscaron y por un segundo lo reconocí en toda su vulnerabilidad. La pregunta que me atravesó fue elemental y brutal. ¿Qué se hace con la vista de un padre que te dejó y ahora te implora sin palabras? ¿Se le obliga a enfrentarse a la propia ausencia? ¿Se le ignora porque pagó con su marcha? ¿Se le da la mano y se reclama que explique lo imposible de explicar? Aquí te lo pregunto. Si estás viendo esto desde alguna parte, ¿qué hubieras hecho tú? Escríbeme desde qué ciudad me ves. Quiero leer esas respuestas. Necesito saber si el mundo actúa igual que mi cabeza cuando se encuentra con la figura que dejó un hueco.
Respiré hondo y sentí que la decisión era menos sobre él y más sobre mí. No se trataba solo de si él merecía mi ayuda o si yo debía hacerle pagar con la indiferencia. Era sobre el equilibrio entre justicia y dignidad. Mientras la fila avanzaba y mi corazón parecía tamborilear en la boca, pensé en las veces que había escogido el cuidado como piedra angular de mi vida. Pensé en Daniel y Sofía, en cómo había aprendido a construir paternidades que no dependieran de la sangre sino de los actos. ¿Podía dejar que la relación con mi padre determinara otra vez la forma en que me relacionaba con mis hijos? Estaba a medio metro cuando él habló por primera vez, no con palabras que yo pudiera comprender del todo, sino con una especie de gemido que contenía la suma de sus años. Su voz era un papel que crujía, rasposa, sorprendida. «¿Ah, Alejandro?», dijo, y su boca se enredó como si el nombre fuera una cuerda que tenía años sin tirar. No había posibilidad de diálogo extenso allí, en medio de la fila, con las miradas ajenas y las monedas entre las manos. La escena pedía discreción y una decisión, arrodillarse ante el pasado o dejarlo en pie a su propio juicio. Pensé en la humillación de hacerlo público y en la humillación de no atender a un hombre que podría ser simplemente un ser humano necesitado. Pensé en todas las veces que yo mismo había sido dejado al borde del camino por compromisos ajenos. Mi mano se quedó en el bolsillo del saco. Noté el billete que había guardado para pagar una deuda menor, el papel que, por un momento, cobró una responsabilidad que no era mía. En la nariz me llegó el olor del banco, mezcla de aire acondicionado y metal. Es un olor que se parece a la seguridad fía, y sin embargo allí, junto a mi padre, la sensación era de inseguridad profunda. No voy a decir que tomé una decisión limpia y heroica. Tampoco fue una escena de gritos ni de actos que puedan contarse como justicia poética. Lo que ocurrió fue menos grandilocuente y tal vez más real. Me acerqué lo suficiente como para oír su respiración, lo suficientemente cerca como para que él supiera que lo había reconocido. Él dejó de mirar al suelo y me miró a mí de una manera que parecía buscar permiso para decir algo que no tenía palabras. Sus ojos se llenaron de una mezcla de culpa y alivio, como si se hubiera imaginado esta posibilidad muchas noches y no hubiera sabido si sería la de una revancha o la de una tregua. Alguien en la fila tosió con nerviosismo. Un niño se apoyó en la ventanilla del banco y chasqueó la lengua con desdén ante la interrupción. Fue entonces cuando entendí que la escena que se armaba entre nosotros era pública por naturaleza, pero privada en su centro. No quería que se convirtiera en un espectáculo, no quería que mi padre se transformara en anécdota para la gente que esperaba su turno a la ventanilla, y sin embargo, tampoco podía fingir que no lo veía. Mi mano todavía rozaba el billete. Pensé en lo que significa la dignidad. No es un traje que se compra, es algo que se mantiene con actos, y pensé también en la responsabilidad. Hay responsabilidades que vienen con el nombre y otras que se ganan con el tiempo. ¿Qué responsabilidad tenía yo con el hombre que me engendró? ¿Qué peso tenía su culpa sobre mis decisiones de ahora? La respuesta no llegó en una palabra. Llegó en una suma de pequeñas imágenes. La taza de té de mi madre, las manos de Tamara secando platos, la sonrisa forzada de Sofía enterrada en años de reconstrucción. Mi sombra se cruzó con la suya. Por un instante, nuestras vidas se superpusieron como dos fotografías mal colocadas. Allí, entre el murmullo del banco y el tic-tac de los relojes, supe que la elección que hiciera en ese momento tendría consecuencias que resonarían en mi propia casa. Y sin embargo, no podía sustraer la mirada. Era como si mi cuerpo quisiera cerrar un círculo que había comenzado hacía décadas. Me detuve en un punto que, ahora que lo pienso, fue decisión tanto de impulso como de cálculo. No le grité. No le llamé por los pecados que le conocía. No le pedí explicación en público ni le entregué monedas a modo de castigo. Me incliné, solo un poco, y le puse una mano en el hombro. Fue un gesto mínimo, casi administrativo, pero suficiente para que él supiera que había sido visto. Sus ojos se llenaron de una humedad que no era solo por el frío. No sonrió. No supo qué decir. Yo tampoco supe qué decir.
Lo miré a los ojos y en esa breve mirada hubo toda la historia: abandono, años de trabajo, ruinosa exposición pública, noches en vela, el limonero que planté por mi madre y la vida que intenté recomponer. En el bolsillo sentí el billete, intacto. Podría haberlo sacado y dejarlo caer en su mano, funesto gesto de caridad que muchas veces equivale a echar sal en una herida. Podría haberle dado un abrazo o haberlo empujado con rabia. Podría haberme ido sin decir nada. Ninguna de esas opciones me parecía justa ni satisfactoria, porque en el fondo sabía que lo que iba a decidir no solo iba a afectar a ese hombre, sino que sería un modelo, una lección no declarada para mis hijos. Así se actuaba cuando se encontraba a quien había dejado un vacío. Y entonces, cuando la fila avanzó un paso y la gente empezó a mirarnos con curiosidad, escuché su voz esta vez más clara, como si hubiera ido a buscar cada palabra guardada en las rendijas de su vida. «Perdóname», dijo simplemente. No dijo explicaciones. No dijo promesas. No ofreció un por algo mejor nuevo que reemplazara el anterior. Solo pidió perdón, desnudo de oropel. La palabra tuvo un efecto inmediato. Me golpeó, pero no me aniquiló. El perdón no borra el pasado ni restaura la confianza de un plumazo. Es, si acaso, una decisión sobre el peso que quieres cargar. Me encontré pensando en formas de responder que no fueran teatro ni fuga. Pensé en llamar a Tamara para que viniera, en traer a los chicos para que vieran que la compasión es una moneda que a veces hay que pagar, pero que no siempre cura. Pensé en dejarlo ahí, en la fila del banco, y marcharme con el billete en el bolsillo como si una página hubiera quedado por escribir. El aire parecía más frío. Las manos de mi padre temblaban menos ahora que sus hombros se impregnaban de la posibilidad de ser escuchado. Había tantas cosas que me gustaría haberle preguntado y que parecían inútiles en ese lugar. ¿Por qué te fuiste? ¿Llegaste a encontrar esa vida mejor? ¿En qué momento pensaste en volver? Ninguna de esas preguntas tenía la garantía de una respuesta que me satisficiera, y sin embargo cada una ardía en mí como si fuera una sábana prendida. No hice nada impulsivo. No exageré la escena para convertirla en historia. Me mantuve en el umbral, observando cómo el hombre que me engendró, envejecido y pequeño, era a la vez culpable y víctima de su propia historia. Mientras el cajero mecánico trinchaba tickets y el mundo seguía su ritmo mecánico, supe que la decisión, la verdadera decisión, sería mía en privado, lejos de las miradas que consumen chismes. Fue entonces cuando comprendí que el tema más urgente no era castigarlo ni perdonarlo en público, sino decidir qué le enseñaría yo a mis hijos sobre aquel acto. ¿Se aprende a perdonar saltando a la primera moneda que cae del bolsillo, o se aprende a perdonar con actos que exijan responsabilidad? La fila se movió otra vez y, como si el universo marcara compases, alguien detrás de mí murmuró que tuviera prisa. Fue un recordatorio cruel de que la vida no espera a que resolvamos nuestras raíces. En ese murmullo me di cuenta de que había llegado el punto en que tenía que elegir entre la escena fácil y la decisión madura. Mi mano, aún dentro del bolsillo, buscó el billete y lo sostuvo con fuerza. No lo saqué. No todavía. No era el momento del gesto que solo limpiara mi conciencia. Me alejé unos pasos, no para huir sino para ganar perspectiva. Vi a mi padre inclinar la cabeza como quien acepta que el universo no siempre le devolverá lo que le fue negado. La fila siguió avanzando. Yo respiré, y por primera vez en mucho tiempo sentí que el pasado estaba ahí presente, pero que no necesariamente tendría el poder de decidir mi futuro. Tenía que cuidar a mis hijos, a mi familia elegida. Tenía que sostener la dignidad que había construido con tanto esfuerzo. Aún así, el billete en mi bolsillo ardía con una pregunta sin resolver. ¿Sería el perdón una moneda que se entrega sin condición o un puente que exige reparación? Mientras el banco, con su frío y su orden, parecía indiferente a nuestras pequeñas tragedias humanas, supe que la respuesta no era inmediata y que el camino para encontrarla sería largo. Caminé hacia la salida, dejando la escena suspendida, con su peso intacto. Al otro lado de la puerta giratoria,
La calle me recibió con el olor conocido de diésel y promesas rotas. Miré atrás una vez y lo vi todavía en su puesto, sosteniendo la gorra con las manos. No lo dejé a solas, porque la gente lo miraba con el desprecio que algunas veces se da a los que tropiezan, como si la pobreza fuera un crimen. Tampoco fui a buscarlo. Salí con la sensación de que algo había empezado a moverse entre nosotros, un hilo que no sabía si me traería reparación o más preguntas. Sabía, eso sí, que no podía dejar la historia en manos del azar. En el camino a casa, el viento pegaba en la cara y el sonido de los camiones me devolvió a mis años jóvenes. Pensé en Tamara, en los chicos y en la taza de té que mi madre dejó con restos de hojas viejas. Pensé en todas las formas en que las ausencias nos enseñan a elegir. Me di cuenta de que, quizá, la verdadera paternidad es un largo trabajo de reparación, y que uno puede aprender a ser padre muchas veces, empezando desde pequeñas acciones que no siempre pagan la deuda de una ausencia, pero que marcan el rumbo para los que vienen después. No resolví nada en esa tarde fría, pero algo cambió. La imagen de mi padre en la fila del banco quedó grabada con tinta indeleble, y la pregunta que me acompañaba ya no era solo por qué se había ido, sino qué iba a hacer yo ahora que lo había encontrado. La respuesta sale del silencio que nos pusimos frente a frente, y yo necesitaba varios días de calor, voces y café para decidir. Caminé más rápido, con la cabeza llena de decisiones que en ese momento no tenía coraje para tomar. La noche cerró, y con ella vino la sensación rara e incómoda de que mi vida había abierto una puerta que no sabía si cerrar. Mientras tanto, en la casa, Daniel dejó el plato sin terminar y Sofía pidió no ir a la escuela al día siguiente. En la cocina, Tamara dejó la taza de té sobre la mesa y me miró sin decir nada, sabiendo acaso que algo había sucedido que nos pondría a prueba. Fue en esa mirada donde encontré la primera certeza. Las vidas se reconstruyen en comunidad, no en espectáculos de justicia. Y si había algo que me había enseñado aquel encuentro en el banco, era que enfrentar al pasado exige algo más que un acto teatral, exige valentía cotidiana. La noche llegó con su manto de ruidos habituales, el motor distante de un camión, el rumor de la calle, el tecleo ocasional de un vecino. Yo me senté en la mesa con una hoja en blanco delante, pensando las palabras con las que tendría que explicar lo sucedido a mis hijos. No quería palabras grandes, quería precisión, quería que supieran que había encontrado a mi padre y que lo había visto pedir. Que les contara, sin adornos ni venganza, qué significaba eso para nosotros. Quería decirles también que la paternidad se aprende en los viajes de regreso, en los gestos repetidos cada día. Apagué la luz de la cocina, y en la penumbra escuché el sonido de la casa que se reconstruye. Pasos suaves, un vaso colocado con cuidado, la tele que alguien dejó encendida en la sala. Cerré los ojos y me sorprendió una sensación que no esperaba. No era furia ni resignación, era una mezcla de cansancio y de cierto alivio por haber visto con claridad lo que mi corazón necesitaba. La pregunta central seguía abierta. ¿Qué hacer con un padre que pide limosna después de haber prometido una vida mejor? Tenía la intención de responder, pero no aquella noche. Me fui a la cama con la imagen de su mano extendida en la fila del banco. La guardé como se guarda un documento arrugado, con cuidado y sin saber si algún día se enderezaría. Sabía que el camino por delante requeriría conversaciones, límites y tal vez decisiones que no serían populares. Pero también sabía, y esto lo sentí con la osadía de quien ha sobrevivido, que la paternidad que construimos ahora sería otra cosa, más actos, menos promesas. Y con ese pensamiento me dormí, manteniendo la certeza de que habría que volver al banco, aunque no sabía todavía con qué intenciones ni con qué palabras. La mañana siguiente traería sus propios asuntos, las facturas, la escuela, la rutina que, por fortuna, no espera a que arreglemos nuestros fantasmas. Pero algo no me permitiría continuar como antes. Había algo en esa figura encorvada que reclamaba una respuesta más honda que cualquier moneda. Me sentí por primera vez en años en deuda con mis propios principios, y con esa sensación me levanté dispuesto a empezar a escribir la siguiente página,
consciente de que la decisión, cuando llegara, tendría que ser tomada con la claridad de alguien que ya aprendió a no repetir las ausencias. Al día siguiente no pude evitar revisar cada horario, como quien busca una señal. Fui al banco otra vez, como si la segunda visita pudiera convertir la primera en algo más que un encuentro fortuito. No estaba seguro de si buscaba justicia, una explicación, o simplemente cerrar un círculo abierto hacía años. Caminé por la misma acera. Noté las mismas manchas de aceite en el pavimento, el mismo cartel publicitario con la cara de un político que prometía orden, y pensé en cómo las promesas se parecen tanto entre sí cuando nadie las cumple. No lo encontré en la fila, pero sí lo vi en la bocacalle, junto a un contenedor de basura, hurgando con manos que ya no eran torpes jóvenes, sino manos temblorosas acostumbradas al frío. Cuando me acercaba, sentí que todo el paisaje se comprimía. Los coches, las voces, la farola que parpadeaba. Él levantó la vista y me vio. Esta vez fue distinto. No hubo sorpresa como en la vez anterior, sino un reconocimiento que dolía en los bordes. Su mirada llevaba una mezcla de expectación y miedo a la vez. Parecía alguien que no se atreve a pedir nada, pero que al mismo tiempo no sabe pedir otra cosa. ¿Me sigues?, susurró, sin rencor y sin demasiada esperanza. No contesté. Le acerqué una bolsa con un sándwich caliente que había comprado en una panadería cercana y una botella de agua. Cuando se la di, noté que sus dedos se cerraron alrededor del paquete con la voracidad de quien no confía en la siguiente comida. No eran gestos heroicos, no era un abrazo ni una reconciliación. Era simplemente alguien que come porque el estómago manda, y yo, que no soy su salvador, le pongo comida en la mano. Hablamos sin prisa, en la esquina donde la ciudad no escucha bien pero recoge todo. Él balbuceó excusas que no alcanzaban a ser razones, frases como cosas que pasaron y no supe, que flotaban sin anclaje. Le pregunté por qué se había ido, y la respuesta fue una cortina de vaguedades. Podría haber inventado motivos más claros para mí mismo, pero no lo hice. Preferí admitir en voz baja lo que ya sabía. No tenía pruebas, solo el rastro de su marcha. Su versión pobre en detalles me dejó la sensación de que había algo más, pero que esa verdad, si existía, no se resolvería con una conversación al borde de una papelera. Le propuse algo que sonó a tregua práctica. Un lugar donde pasar la noche un par de días, ayuda para tramitar papeles si los necesitaba, y, sobre todo, la posibilidad de un trabajo temporal en mi taller, bajo la condición de que viniera limpio, puntual y dispuesto a trabajar. No porque creyera que el trabajo es la cura universal, sino porque sabía que la dignidad se sostiene con actos y la recuperación, cuando es posible, necesita un suelo bajo los pies. Él asintió, no con la fuerza del arrepentimiento, sino con la necesidad de quien ve una puerta entreabierta. Antes de llevarlo al taller, llamé a Tamara. Ella era para mí la brújula que raras veces fallaba. Le conté en pocas palabras y sentí su silencio al otro lado de la línea como una forma de pensar. Cuando llegó al taller, lo miró con esa mezcla de compasión práctica que la caracterizaba. No se conmovió de forma melosa, ni lo juzgó en voz alta. Le ofreció una sopa caliente y le preguntó su nombre con la precisión de quien valida una persona y no un pasado. «Se llama Manuel», dije. Tamara lo miró y dijo su propio veredicto, que cualquiera merecía una segunda oportunidad si estaba dispuesto a pagar el precio de la constancia. Esa idea, que suena tan simple, fue el cimiento de lo que vino después. Le dimos una colchoneta en un cuarto pequeño que había acondicionado para días de emergencia en la parte trasera del taller. No era una casa, era una habitación con una sábana y una lámpara, pero para él fue un techo esa semana. Le pagamos lo que ganara con sus manos, no limosna, paga por trabajo. Fue una decisión meditada. No quería blanquear la culpa, ni tampoco condenar la necesidad. En la casa hubo reacciones encontradas. Daniel miró con recelo y Sofía con preguntas que se le enroscaban a la garganta. Les conté la mínima verdad, que lo había encontrado, que no era momento de explicar todo y que les pediría a ellos que confiaran en la palabra que yo les di, que el hombre podía estar un tiempo con nosotros mientras no hubiera conductas que dañaran.
No pedí su perdón ni su abrazo, pedí que me acompañaran en una prueba. Les dije que no pretendía forzarlos a perdonar, solo buscaba proteger la dignidad de todos, incluida la del anciano que había vuelto. Las primeras semanas fueron torpes. Manuel trabajaba despacio, con manos que habían perdido la fuerza del oficio. A veces venía borracho, otras llegaba con las manos vacías. Le poníamos pequeñas metas: lijar una mesa, reparar una bisagra, ordenar el almacén. Cuando cumplía, le pagábamos. Lo más difícil fue imponer límites. Si faltaba en exceso o volvía a caer en hábitos que dañaban a la familia, le retirábamos la ayuda. No por venganza, sino porque la ayuda conllevaba condiciones, y esas condiciones eran, en última instancia, una lección de responsabilidad. Un día, mientras lijaba el respaldo de una silla vieja, me dijo una frase que no olvido. No supe medir la falta hasta que sentí el vacío que dejé en otros. Era una manera de admitir sin ofrecer una historia clara de su huida. Yo le dije algo que tampoco fue un perdón ni una condena. Eso lo sabemos los que nos quedamos. Le pedí que fuera a ver a mi madre, no como acto solemne, sino porque ella, con su manera de ser, necesitaba escuchar una palabra cara a cara si la quería decir. Mi madre lo recibió en la cocina, con la taza de té humeante, la misma que había sostenido durante años. Lo miró sin dramatismos. No hubo llanto teatral, solo la seriedad de quien ha invertido su vida en sostener una casa. «No quiero promesas», dijo ella con calma. «Quiero que seas honesto con lo que puedas hacer». Manuel asintió y rompió a sollozar, no tanto por la penitencia, sino por la vergüenza de ver la fuerza de una mujer a la que había dejado. Fue un acto pequeño, pidió perdón, y mi madre puso su mano sobre la mesa. No hubo reconciliación instantánea. Hubo una pausa que se volvió propiamente humana, la aceptación de que algunas cosas no se arreglan con palabras. Mientras tanto, la vida pública seguía su curso con sus heridas abiertas. La gente del barrio murmuraba, algún vecino volteaba la cara, y la historia del escándalo seguía bailando entre las conversaciones. Yo aprendí a nombrar las cosas en casa con sencillez, explicar lo que está roto, limitar lo que hay que limitar. No quise que mis hijos crecieran con la idea de que el perdón es gratuito, ni que el castigo es la única respuesta. Había que enseñar ambas cosas con actos. Hubo momentos de retroceso. Un amanecer en que encontré a Manuel orinando en la puerta del taller, o la tarde en que se marchó borracho y me dejó con una responsabilidad que no había pedido. En esas ocasiones me pregunté si no había sido ingenuo. Pero también hubo gestos que callaron mis dudas. Una vez encontró una maleta olvidada y la devolvió. En otra, ayudó a un vecino a subir unas bolsas pesadas sin que nadie lo viera. Fueron acciones discretas, pero para mí eran señales de que la costumbre del egoísmo podía, con suerte, transformarse en un hilo nuevo. Con el tiempo empecé a sentir que algo se deslizaba. No era perdón ni olvido, sino un reemplazo de la furia por la atención. La furia me había servido como defensa durante años, me había ayudado a no hundirme en la amargura. La atención, en cambio, me pedía que mirara lo que pasaba día a día. Me sorprendió lo liberador que era dejar de calcular cada gesto para que no me hirieran de nuevo. Era como si tal vez la práctica de dar pequeñas oportunidades fuera más efectiva que esperar una revelación dramática. Aún así, seguía el silencio sobre por qué se había ido. Cada vez que intentaba sacarlo, Manuel desviaba la conversación con excusas y recuerdos confusos. A veces hablaba de trabajos que se le habían acabado, de amistades que se deshilacharon, de un orgullo mal usado. Cuando yo le pedía más concreción, su voz se apagaba. Lo llamé a veces mentiroso, pero pronto comprendí que la verdad, si la había, estaba hecha de fragmentos que él no estaba listo para ordenar. Y entonces supe que no me pertenecía sacarlas a la luz en mi calendario. Pasaron meses. La relación con mis hijos evolucionó a su ritmo. Daniel, que había adoptado una dureza prematura en el corazón, se mostró reacio al principio. Lo vi observar a Manuel con distancia, como quien explora una roca en busca de su núcleo. Hubo una tarde en la que Daniel le preguntó directamente por qué se había ido. Manuel se atragantó y no supo responder.
Daniel, en vez de enterrarse en la expectativa de una respuesta perfecta, se limitó a decir: «No me basta que lo sientas. Si vas a venir a nuestras vidas, haz algo que valga la pena». Fue una petición brutal en su honestidad y, sin duda, una condición justa. Sofía, por otro lado, fue de las que buscó señales de humanidad. Ella no fue ingenua. Sabía que la comedia del perdón no sirve para sanar, pero también era la más dispuesta a conceder pequeños tramos de confianza. Le pedí que no tomara rol de juez. Le pedí que fuera testigo, nada más. Creo que en ella había la intuitiva certeza de que las personas cambian de maneras extrañas pero reales si se les da la oportunidad de practicar la coherencia. Hubo un momento clave que no fue épico pero sí profundo: la reparación de la vieja silla del comedor, la misma que había pertenecido a mi abuela y que yo nunca me atreví a tirar. Aquella silla era un fragmento de mi historia, un objeto que había resistido años y mudanzas. La había dejado en el taller no como un tributo, sino por pereza. Sin embargo, la silla representaba algo: la posibilidad de arreglar lo que aún vale. Le pedí a Manuel que la lijara y la barnizara. Al principio lo hizo con torpeza, luego con concentración, y en la última fase sus manos parecían recordar un oficio que fue suyo alguna vez. Verlo trabajar en la madera, con el cuidado de quien no quiere estropear lo que le es prestado, recordó imágenes de mi propio padre cuando años atrás arreglaba las cosas de la casa sin decir mucho. No era nostalgia, era evidencia de que las manos pueden recordar humanidad donde la palabra falla. La noche en que la silla quedó lista, la llevamos a la cocina. La colocamos en el centro de la mesa como un objeto recuperado. Mis hijos la miraron. Daniel se sentó, la tocó y dijo, con la voz que ya no intentaba ser dura: «Quedó como nueva». Sofía, casi en un susurro, aseguró que el barniz olía a limonero. No hubo celebración, solo una sensación de que había algo útil hecho en común. Fue entonces cuando se dio el gesto más significativo. Manuel tomó una taza de té, miró a mi madre y dijo, con una claridad que no había mostrado antes: «Si me das una tarea, la haré». Mi madre sonrió, no con indulgencia, sino con la severidad que toma la paciencia cuando ha aprendido a ponerla en práctica. Le encomendó arreglar el jardincito de la casa, quitar las malas hierbas, plantar nuevas semillas, cuidar el limonero que había sembrado años atrás. Era una tarea humilde, pero la simbología era poderosa. Encargarle cuidar algo que había sido sembrado por otros, un trabajo de continuidad y atención. Él trabajó todos los días al amanecer. Desde la ventana de la cocina lo veíamos doblar la espalda, trabajar la tierra, regar. Sus manos, que antes habían tomado la gorra en la fila del banco con desesperación, ahora sostenían herramientas con respeto. No digo que todo se volviera perfecto. Hubo días en que faltó, hubo discusiones, pero hubo más días en que apareció puntual, con la camisa manchada, con la cara roja por el esfuerzo. La gente del barrio comenzó a ver esos cambios. Algunos murmullos se transformaron en pequeñas aprobaciones. Otros siguieron mirando con cautela. Lo que me interesaba no era la mirada de los demás, sino lo que esa rutina representaba para mi madre y para mis hijos. La posibilidad de que el cuidado, incluso tardío, pudiera ser una forma de reparación. La reconstrucción de la relación fue un proceso lleno de pequeñas decisiones. La forma en que respondíamos a los agravios, la manera de poner límites, cuándo sostener y cuándo retirar el apoyo. Hubo un episodio que ejemplifica la complejidad. Una tarde, un vecino que nunca se ha destacado por su piedad comenzó a gritar en la calle que ese viejo no merece nada. Daniel salió y confrontó al hombre. La discusión subió de tono. Palabras gruesas volaron y yo me di cuenta de la tentación de tomar partido violento. Pero en vez de eso, hice lo que he aprendido a hacer. Puse una línea clara. Salí y dije lo que pensaba, sin gritar ni humillar. Le recordé al vecino que nuestras calles albergan miserias y que la violencia no cura nada. Fue un acto público pero medido, provisto de cordura. Daniel me miró con respeto nuevo.
entendió que proteger a los débiles no es lo mismo que conceder impunidad. Con el paso de los meses, la presencia de Manuel dejó de ser una anomalía y pasó a ser un capítulo en la historia de nuestra casa. No se convirtió en padre por decreto. No pretendí borrar el pasado ni que mis hijos llamaran papá al hombre que los había abandonado. Mantuvimos las fronteras claras. La convivencia exigía condiciones, y el perdón no era la llave de regreso a una relación íntima. Pero hubo algo que cambió y que, para mí, fue más importante que cualquier restitución formal. La comprensión de que la dignidad del otro no debe ser instrumentada para satisfacer nuestras ansias de justicia pública. En el taller, Manuel aprendió a usar herramientas que parecían haber olvidado. Su ritmo era irregular, pero su esfuerzo fue evidente. A veces me sentaba a su lado y trabajábamos en silencio. La madera crujía y nuestras manos, por primera vez en mucho tiempo, compartían un mismo proyecto. En esas horas me di cuenta de que la paciencia y la exigencia no son opuestas, son complementarias cuando se quiere construir algo estable. La comunidad fue cambiando su discurso a regañadientes. Algunos vecinos dejaron de espiar la casa y empezaron a observar el jardín cuidado. Otros continuaron mirándonos con reservas. Eso no me importaba tanto como la dinámica íntima que se había instalado en casa, una nueva forma de medir la paternidad y la responsabilidad. Yo ya no quería que la historia de mi padre fuera un guión que condicionara mis decisiones afectivas. Preferí convertirla en un manual práctico, cuidar, exigir, enseñar, ser coherente con lo que predico. Pasó el tiempo y sin buscar redención acelerada, fuimos encontrando una manera de convivir. Manuel incluso participó en una reunión pequeña donde le pedí que explicara su presencia a los niños, no con justificaciones, sino con actos. Él les habló de su arrepentimiento con palabras torpes, y los chicos vieron en su boca una sinceridad que necesitaba esfuerzo para sostenerse. No fue un final perfecto, pero sí un tramo honesto. Hubo un momento, meses después, que me marcó de una forma que aún me cuesta nombrar. En una tarde de verano, Daniel llegó del trabajo y se sentó sin decir mucho. Luego lo sorprendí en el jardín, junto al limonero, conversando con Manuel. No escuché las palabras, solo vi la escena, los dos inclinados sobre la tierra, un silencio que no era tenso, sino compartido. Sofía pasó y dejó una jarra de agua para regar las plantas. Me aproximé y desde la distancia aprecié que lo que allí ocurría tenía la textura de una lección aprendida, responsabilidad y cuidado que se transmiten sin grandes discursos. La pregunta que me acompañaba desde aquel banco, ¿qué se hace con un padre que prometió y no volvió?, dejó de ser solo una pregunta moral abstracta para convertirse en una serie de decisiones concretas. ¿Cuánto sostén ofrece uno? ¿Qué límites impone? ¿Cómo proteger a los hijos? ¿Cuándo exigir reparación práctica? Descubrí que la respuesta no está en el acto heroico ni en la sentencia pública, sino en la forma en que una familia redefine sus fronteras y enseña a quienes vienen detrás. Cuando cierro los ojos, a veces vuelvo a la imagen del banco. La gorra entre las manos, la fila, la indiferencia de la gente. Me pregunto si hice lo correcto. Creo que sí, aunque no todo haya sido perfecto. Elegí la dignidad sobre el escarnio. Elegí no humillar públicamente a un hombre vulnerable, aunque supiera que había sido culpable. Elegí poner condiciones que exigieran reparación y trabajo, no simples palabras. Elegí proteger a mis hijos, construyendo un modelo de paternidad que no copie la ausencia, sino que la enmiende con actos. No todo se resolvió. Aún hay promesas rotas que no volverán a su cauce. Aún hay miradas y recuerdos que pican como pequeñas espinas cuando aparecen. Pero la historia cambió de tono. Dejó de ser una narrativa de venganza para transformarse en un proyecto de cuidado. Eso, para mí, fue la verdadera revancha contra el abandono. Demostrar que se puede construir una familia sobre la base de actos repetidos, de consistencia, de trabajo y de límites. En algunas tardes, cuando la luz cae oblicua y entra por la cocina, me siento a mirar cómo el limonero crece. Pienso que aquel árbol es una metáfora imperfecta y suficiente. Las plantas no vuelven atrás, crecen con lo que reciben.
Si no las riegas, se secan. Si las cubres y las proteges, florecen. Nuestra familia fue regada con manos que sabían hacerlo, con decisiones que costaron y con la paciencia de quien entiende que reparar es un oficio. Sé que habrá quienes me juzguen por haber tendido la mano. Habrá voces que dirán que fui blando o dispuesto a olvidar demasiado. Pero también sé que hubo una línea clara. Mi ayuda vino con condiciones, y la posibilidad de volver a la intimidad no fue un derecho automático. Esa tensión es la que ha sostenido la coherencia de la casa. Enseñé y sigo enseñando a mis hijos que el perdón no es un cheque en blanco. Es un proceso donde la responsabilidad y el trabajo son moneda corriente. A quienes están viendo esto y tienen una historia parecida, les diría algo que me ha costado aprender. No hay receta única. A veces la compasión viene con límites estrictos. A veces la justicia requiere exposición pública. A veces lo que hace falta es silencio y constancia. La pregunta que les dejo es sincera. ¿Qué tipo de paternidad quieren enseñar a sus hijos? ¿La del escape o la del permanecer? ¿El reproche performático o la disciplina amorosa que se mide en acciones? No pretendo que mi decisión sea la de todos. Solo puedo contar lo que pasó. Encontré a mi padre pidiendo en una fila. Lo vi vulnerado, lo vi pequeño, y tomé la decisión de ofrecerle una mano que exigía trabajo de por medio. No lo llamé padre de mis hijos. No le pedí que recuperara lo perdido con palabras. Le pedí que emprendiera la tarea de restituir con hechos. Eso, para mí, fue dignidad. Si esta historia te tocó de alguna forma, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me ves y qué hubieras hecho en mi lugar. Me interesa saber cómo resuelven ustedes estas encrucijadas. Si hubiéramos actuado distinto, ¿habría sido mejor? Sus historias me ayudan a pensar y a no sentir que la mía es la única posible. Si te llegó lo que conté, dale like y suscríbete para que sigamos compartiendo relatos que nos obliguen a mirar a los otros con menos simplismos. Gracias por leer hasta aquí, por acompañar una historia que no pretende dar lecciones, sino abrir preguntas. ¿Tiene alguien derecho a mentir por proteger a la familia? ¿Se puede reparar la ausencia con actos tardíos? Yo no tengo respuestas absolutas, pero sí sé esto. La paternidad se mide más en la suma de días que en promesas rimbombantes.